solución. Les estoy compartiendo ahorita un documento. Obviamente ese documento, el de ustedes es esta parte. Es ese circuito que tenemos ahí. Déjenme aceptar a sus compañeros. Vamos a comenzar. Entonces este circuito que tenemos acá, tenemos las resistencias de 1 kilo, R1, R2 es de 220, R3 y 1.2, R4 470, R5 1.2 kilo ohms, R6 270, R7 3.2 kilo ohms, R8 120, R9 780 y R10 2.4 kilo ohms. Entonces nosotros ya teníamos la parte de pues de la ecuación. Lo único que teníamos que hacer era sustituir los valores. Entonces en este caso vamos a sustituirlos. En este caso es R1 que vale 220 más 1.2 kilos más R3. Momento, aquí es R1 vale 1 kilo ohm, 20 más 1.2 más R4 que vale 470. Esto se va a multiplicar por la corriente 1 menos la resistencia 3 que vale 1.2 kilos que se multiplica por la corriente 2. El voltaje A vale 12.5. 12.5. Tenemos esa parte. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente hacer la sumatoria, ¿no? Aquí nos da 2890 multiplicados por la corriente 1 menos 1200 multiplicados por la corriente 2 va a ser igual a 12.5 volts. Entonces, tenemos esa parte ahí. Vámonos con la segunda. Para avanzarle rápido solamente voy a colocar los valores. En esta parte sería menos R3, en este caso R3 vale 1200 multiplicados por la corriente 1 más, voy a sumar la resistencia 3 que vale 1200 y la resistencia 5 que vale de igual forma 1200 más la resistencia 6 que vale 270 más la resistencia 7 que vale 3200. En esta parte me da más 5870 multiplicados por la corriente 2 menos R5 1200 más 270 1470 multiplicado por la corriente 3. Todo esto es igual a menos un voltaje B, que el voltaje B vale 15 volts.
15 volts. Listo, sí les va dando eso, ¿no? Sí les dio eso. En la parte de acá, de la malla 3, tenemos que va a ser menos la resistencia 5, la resistencia 6, 270, 1470, por la corriente 2, más la 5, más la 6, 270, más la 8, 120, resistencia 5, 6, 8, 120, y la resistencia 9, vale 780, más la 10, que vale 2400. Tenemos 4000 y 770 multiplicados por la corriente 3, igual a menos un voltaje C. El voltaje C vale 15.4, más un volt. Listo. Vamos aparte. Vámonos a el paso número 4, que es resolver el sistema de ecuaciones de tres incógnitas. Perfecto, entonces aquí tenemos ese paso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar todas las ecuaciones. En este caso es esta. La copio, la pego. Después de esta viene la ecuación 2, que es esta. La voy a pegar aquí. Y por último la 3, que está acá. Listo. Ya lo tengo. Ahora voy a resolver mi sistema de ecuaciones con tres incógnitas, que eso fue lo que hicieron ustedes. En este caso, vamos a colocar 2890 y menos 1200, 0, 12.5. El abajo es menos 1200 y 5870 menos 1470, y acá es menos 15. La parte de abajo es 0 y menos 1470, 4770, 4770, y por último es menos 15.4. Listo. Entonces aquí vamos a sacar una ecuación y vamos a decir que la corriente 1 a mí me está dando 0.04596. ¿Cuánto les di a ustedes? A mí me están dando amperes aquí. Serían 45.96 miliamperes. ¿Qué les da esa corriente a ustedes?
corriente les dio? Sí, sí. A los demás, Igual, profesor. aquí tenemos la corriente 2, a mí me está dando 0.00653 amperes, que serían 6.53 miliamperes. Para la corriente 3, tengo un valor de menos 0.001213 amperes. En este caso vendría siendo menos 1.213 miliamperes. Eso es lo que más me está dando. Ahorita vamos a comprobar si estos valores son los correctos. Los voy a poner aquí de color verde. Dejarlos ahí. Vamos a comprobar si sí son esos los que nosotros, bueno, los que acabo de calcular ahí. Para eso necesito, bueno, les voy a compartir aquí pantalla para armar el circuito en el programa. En esa parte vamos a dar pantalla. Pantalla. Listo. Entonces vámonos para acá. Aquí ya tengo uno armado, pero obviamente ese es el del otro grupo. Uy. Déjenme ver cómo está su circuito de ustedes. Este está, tenemos 1, 2, 3 y 4. La resistencia 4 está en la parte de abajo. Voy a volver a armar. Entonces, armarlo rápido. Y es ya 4, está colocado aquí. Y listo. La resistencia 4 tiene un valor de 470 ohms. Vamos a ponerle aquí 470 ohms. La resistencia 3 tiene un valor de 1200. Le pongo 1.2. La resistencia 2 de 220. Eso está bien, 220. Y la resistencia 1 tiene un valor de 1K, de 1 kilo ohm. El voltaje de alimentación, el primer voltaje de alimentación es de 12.5 volts. Entonces acá tengo que colocar 12.5, está bien. El voltaje B tiene un valor de 15 volts en su circuito. Entonces aquí vamos a colocar 15 volts.
En esta parte tengo la resistencia 5, 6 y 7. Perfecto, entonces aquí voy a colocar resistencia 5, 6 y la resistencia 7. Listo, vamos a ver el orden en el que están. 5, 6, 7. Están en ese orden. Listo. La resistencia 5 tiene un valor de 1.2. Lo voy a modificar aquí, 1.2. La resistencia 6 de 270. La resistencia 7 de 3.2. 3.2 kilo ohms. Y ya quedó. Vamos a colocar... ya está la fuente de alimentación. Y entonces nos vamos a... La fuente de alimentación C tiene un valor en su circuito de 15.4. 15.4, entonces aquí lo vamos a modificar, va a ser 15.4 volts. Y ya quedó. Me faltan las resistencias, que en este caso es la 8, la 9 y la 10. Entonces aquí va a estar la resistencia 8. Y tengo aquí un detalle. Voy a eliminar esta. La resistencia 8 tiene un valor de 120. Vamos a ponerle el valor de 120. 120 ohms. La resistencia 9 tiene un valor de 780 ohms. La resistencia 10 de 2.4 kilo ohms. 2.4 kilo ohms. Listo. En teoría ahí ya está armado el circuito. Listo. Nosotros vamos a medir las corrientes. Entonces, para esto necesito colocar unos amperímetros. Entonces, vamos a measures. Aquí está amperímetro. Vamos a arrastrarlo, lo colocamos aquí. Vamos a colocarlo en esta posición. Lo voy a poner aquí. Y lo voy a colocar aquí. En este caso me va a indicar, tengo que abrir el circuito para poder medir la corriente que está circulando por esta malla número 1. Entonces le voy a dar play. Me está diciendo que tengo una corriente de menos 3.10 miliamperes. Vamos a ver qué valor tenemos acá. 0.45. No nos está dando ahí. Hay un error ahí. Entonces le pongo aquí 1220, 1.2, 470, 12.5 volts.
Vamos a medir la corriente que tenemos en la malla 2. ¿Sí? Y la corriente que tenemos en la malla 3. En la malla 2 tengo menos 2.96 y en la 3 tengo menos 4.14 miliamperes. No me está dando ninguna corriente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que verificar aquí, pues, el proceso que yo hice en esta parte, ¿no? ¿Qué corrientes son las que ustedes calcularon? Creo que por ahí sí hubo alguien que me dijo que sí le dio el de 3. Entonces, creo que aquí me equivoqué en esta parte, es que lo traté de hacer lo más rápido posible. En esta parte, la 9 y la 10. A ver, déjame ver. 180 y 2.4. Ah, tienes razón. Sí. No, pues ahí está mal. La 10 es un valor de 780 y la 9 de 2.4. Pues aquí lo coloqué mal. Y resistencia 1 de 1K, resistencia 2, 220, resistencia 3, 1.2, resistencia 4, 470, resistencia 5, 1.2, resistencia 6, 270, resistencia 7, 3.2, resistencia 8, 120. Listo. Déjame modificar esa parte. Y vamos a modificarlo entonces. Dijimos que entonces la resistencia 9 es de 2.4. 1 kilo ohms. En la resistencia 10 es de 780. En sí no va a cambiar nada. Entonces aquí le doy play. Tengo menos 3, menos 2. El resultado es el mismo. Pero necesito que me indiques aquí en la primera malla cuál fue tu resultado. Es que creo que aquí estoy mal en la sumatoria. Ajá. Pero el 1200 es negativo, ¿no? Perfecto, entonces este está bien. En la malla 2, ajá, negativo. Ajá, ajá. Después es menos 15, ¿no? Perfecto, entonces ahí estamos bien también. Y en la última malla, y 2 y 3 están bien colocados. A ver, déjame ver, entonces creo que lo hice mal aquí. A lo mejor la colocación de los ceros, profesor. Eh, Creo que lo hice aquí. Déjenme revisar en esta parte de la calculadora. Son 0,12 puntos. Ah, ya. Es que aquí yo le puse 125, no le puse 12.5 en mi calculadora. 12.5. Lo voy a volver a hacer. Son 2890. Después es menos 1200.
después es 0, después es 12.5, 12.5, en la parte de abajo es menos 1200, después es 5870, después es menos 1470, después es menos 15, en la parte de abajo es 0, la primera obviamente no hay nada, después es menos 1470, 4770, después es menos 15.4. Listo, ya me está dando las nuevas corrientes en la calculadora, sin necesidad de ver lo que está en el programa. Aquí me está dando. En la corriente 1 me está dando 0.3096. 3096 amperes. Esto viene siendo es punto 0.96 miliamperes. La parte de abajo tengo 0.02959 amperes. Esto viene siendo, obviamente aquí es negativo, este es negativo. Menos 2.259 miliamperes. La parte de abajo, en I3 me da como resultado 0.041, 40 amperes. En la parte de acá me tiene que dar 4.140 miliamperes. Esas son las nuevas corrientes entonces de las que yo tengo en mis resultados que hice con mis cálculos, que ustedes realizaron con sus cálculos. Por lo que veo, si les dio. Entonces la comprobamos en el programa. La primera tenemos 3.09 miliamperes. Obviamente de aquí es un aproximado, ¿no? Nos está dando menos 3.10. Bueno, solamente que yo coloqué el amperímetro de forma, está al revés, entonces lo tengo que eliminar, lo tengo que colocar así. Y no, lo volví a colocar igual. Entonces me está dando ahí un aproximado. En la corriente 2 tengo menos 2.9 miliamperes. Es lo que tengo acá, menos 2.9 miliamperes. Y en la corriente 3, menos 4.14 miliamperes. Es lo que yo tengo acá, menos 4.14 miliamperes. ¿Qué quiere decir? Que mis corrientes están perfectamente, se calcularon correctamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir los voltajes y vamos a poner esta parte. Creo que esto hasta aquí ustedes ya lo habían hecho. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar voltaje en mi resistencia 1. Ese voltaje en mi resistencia 1 yo lo tengo que calcular multiplicando la corriente 1 por la resistencia número 1, obviamente, ¿no? En este caso, entonces, va a ser 0.003096, que va a multiplicar a la resistencia 1, que vale 1000. ¿Te dan ese resultado? ¿Qué voltaje nos da ahí?
96 volts, perfecto. Vámonos con la resistencia 2. Voltaje en la resistencia 2. Obviamente aquí va a ser corriente 1 multiplicada por la resistencia 2. Esto va a ser 0.0096. Se multiplica por 220 y lo vale la resistencia 2. ¿Cuánto me da eso? Es eso, ¿no? 0.68112 volts. Ahora vamos con la resistencia 3. Pero la resistencia 3, si ustedes se percatan, está en la mitad de la malla 1 y de la malla 2. Creo que eso ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces decimos que voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a la corriente 1 menos la corriente 2 multiplicado por la resistencia 3. Al hacer eso, yo tengo que la corriente 1 es 0.003096 menos la corriente 2, pero en este caso la corriente 2 es negativa también. Entonces obviamente aquí se va a convertir, ¿no? Se van a sumar. Pero de todos modos pongo el signo negativo y 0.002959, que esto va a multiplicar la resistencia 3, que la resistencia 3 vale 1200. Al hacer esto, ¿cuánto me da? Perfecto. Y vamos con la última resistencia, que es la resistencia 4, que son las únicas que están en la malla número 1. Voltaje en resistencia 4. En eso no le perjudica nada. Entonces aquí es corriente 1 multiplicada por la resistencia 4. La corriente 1, 0.0096, que va a multiplicar la resistencia 4, que vale 470. ¿Eso cuánto me da? Uno punto. En esa parte. 7, 10, 11. Vamos a comprobar si es correcto eso que tenemos ahí. Vamos a colocar unos voltímetros. Lo coloco aquí. Lo coloco acá. Aquí. Y este lo voy a colocar aquí. Menos, este lo coloco acá. Listo. Vamos a simularlo. Entonces, el primer voltaje en la resistencia 1 aquí me está dando 3.10 volts. A mí me resultó que son 3.09 volts. Entonces, ese es un aproximado. Resistencia 2, 681.19 milivolts. A mí me resultó, porque esto viene siendo 681.12 milivolts. Son 681.12 milivolts. Yo tengo aquí 681.19 milivolts. Entonces estoy en lo correcto. Resistencia 3. Si ustedes pueden observar, tengo 7.27 volts.
En los cálculos que yo hice me dio 7.26 volts. Entonces está correcto. La resistencia 4, 1.45 volts. Resistencia 4, 1.46 volts. Quiere decir que está correctamente pues todas mis voltajes. ¿Qué pasa? Si yo sumo todos estos voltajes, me tiene que dar la fuente de alimentación que tengo acá, que es de 12.5 volts. Entonces, eso solamente para la primer malla. Recuerda que nosotros estamos trabajando solamente ahorita con la primer malla. Puedo hacer lo mismo para todas mis resistencias. Y en este caso voy a detener esa parte. Vamos a hacerlo de una vez. Entonces, estos voltajes que están aquí son para la malla número 1. Vámonos para la malla número 2. Lo que yo voy a calcular a continuación van a ser los voltajes de la malla núm' 2. Entonces, en esta parte voy a colocar voltaje en la resistencia 4, pero nuevamente va a ser un voltaje en la resistencia 4'. Lo voy a colocar de esa forma. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso no. No. En esta no hay problema. Es en la resistencia 3, voltaje en la resistencia 3', porque la resistencia 3 está en la mitad, entonces por ende tengo que hacerlo nuevamente para esa resistencia. Para esta resistencia tengo que restar corriente 2 menos corriente 1 multiplicado por la resistencia 3. Si se dan cuenta, es lo mismo que yo tengo en la parte de arriba, solamente que está invertido. Entonces en esta parte voy a colocar la corriente 2, que es negativa, menos 0.002959, menos la corriente 1. La corriente 1 vale 0.003096. En este caso se van a multiplicar por la resistencia 3, que vale 1200. ¿Cuánto me da eso? Exacto, menos 7.266, que es lo mismo que yo tengo arriba, pero aquí es negativo. Ahorita lo vamos a comprobar rápido. Ya está para la resistencia 3'. Vámonos para la resistencia. ¿Qué resistencias están en la malla 2? La 5, la 6 y la 7. Entonces vámonos con la resistencia 5. Voltaje en la resistencia 5. Pero la resistencia 5 y la resistencia 6 están en la mitad. Entonces, si ustedes aprecian, están en la mitad de la malla 2 y de la malla 3 están en la mitad. Entonces, ¿cómo quedaría ese cálculo? Voltaje en la resistencia 5 va a ser igual a la corriente 2 menos la corriente 3 multiplicada por la resistencia 5. Queda de esa forma. Entonces, aquí la corriente 2 me está diciendo que es menos 0.002959 menos la corriente 3. La corriente 3 vale 0.004140. Lo voy a multiplicar por la resistencia 5, que vale 1200. ¿Cuánto me da ese resultado? 18 volts. Vamos a dejarlo de esa forma. Vámonos con la resistencia 6. Y voltaje en la resistencia 6, lo mismo. Ser lo mismo. Y voy a copiar la parte de aquí arriba para no estar escribiendo tanto. Solamente que aquí no es resistencia 5, sino 6. En la parte de acá va a ser la resistencia 6, vale 270. ¿Cuánto me da esa operación? Volts. Vámonos con la última, que en este caso es la resistencia 7. Entonces vamos a colocar voltaje en la resistencia 7, será igual a la corriente 2 multiplicada por la resistencia 7. Aquí no hay tanto problema.
La corriente 2 vale menos 0.002959, que multiplica a la resistencia 7, que vale 3200. ¿Cuánto me da eso? Vamos a colocarlos aquí en esta parte para poder comprobarlos. Es mínimo. Listo, vamos a simular. Entonces, en la resistencia 3' dice que tengo menos 7.27 volts aquí en el programa. En los cálculos es menos 7.26, entonces es un aproximado. En la resistencia 5 me dice que es menos 8.51. Resistencia 5, aquí me está dando 1.42. En la resistencia 7 tenemos menos 9.47. Aquí sí está bien. En la resistencia 6, 1.91, negativo. Entonces aquí en la resistencia 5 y en la resistencia 6 no nos están dando los voltajes. Vamos a ver en qué fallé aquí. Es corriente 2 menos corriente. La corriente 2 vale aquí está. La corriente 3. Aquí faltó el negativo en esta parte. Listo, modificando eso, ¿cuánto nos da en la resistencia 5? Colocándole el negativo aquí, porque la corriente 3 es negativa, por eso. .41 volts. En la resistencia 6, positivo o negativo. La resistencia 6. ¿Negativo o positivo? Entonces aquí es esto, y que serían 318 milivolts. Entonces aquí en la 5 tenemos 1.41 volts. Aquí está, 1.42 volts. En la siguiente, que es la 6, 318.9 milivolts. El resultado que me diste es 318 milivolts. Quiere decir que ahí está. Los estamos obteniendo correctamente. ¿Dudas hasta aquí de cómo se va generando todo esto? Entonces aquí lo tenemos en el programa y lo tenemos con los cálculos. En los cálculos y en el programa nos está dando lo mismo. No estamos modificando absolutamente nada. Entonces, no vamos a tener problema. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vámonos con la última malla y con eso terminamos. En la última malla, si ustedes observan, lo que yo tengo es la resistencia 5, la resistencia 6, la 8, la 9 y la 10, pero la resistencia 5 y la resistencia 6 me tiene que dar el mismo voltaje que me dio anteriormente, pero con signo negativo. Entonces, en este caso, vamos a colocar aquí, no voy a hacer la operación para no tardarnos, solamente voy a poner voltaje en la resistencia 5'. Ese voltaje va a ser igual al que yo tengo acá, pero negativo. Entonces va a ser menos 1.41 volts. Es negativo.
Vamos a poner voltaje en la resistencia 6', es el mismo voltaje que yo tengo acá, pero negativo, que en este caso es menos 0.318 volts, que esto equivale a menos 318 milivolts. Listo. Ahora, vámonos con la resistencia 7. Aquí ya la resistencia 7 ya no le afecta en nada. Voltaje en la resistencia 7 va a ser igual a corriente 3 multiplicada por la resistencia 7. Esto va a ser igual a la resistencia 3, me está diciendo que vale 0.004140 amperes. Profe, ¿no es la resistencia 8? No, porque sí tenemos la 7, ¿no? Ah, no, tienes razón. Sí, tienes razón. Es la 8. Llevando aquí equivocado otra vez. 8. Es la 8. Tienes razón. Qué bueno que observaste eso. Es un poquito difícil ver los aquí. Bueno, resistencia. Bueno, la corriente 3 vale unos 0.004140, que va a multiplicar a la resistencia 8, que vale 120. Y al hacer esto, ¿cuánto nos da? De 68 volts. Esto equivale a 496, obviamente negativo, 8 milivolts. Listo. Ahí ya lo tengo para la resistencia 8. Vámonos con el voltaje en la resistencia 9. Esto va a ser igual a menos 0.004140 multiplicado por la resistencia 9, que vale 2400. Al hacer eso, ¿cuánto nos da? Pues, vámonos con la última resistencia. Voltaje en la resistencia 10. En esta parte es corriente 3 multiplicado por la resistencia 9. Lo mismo aquí, corriente 3 multiplicado por la resistencia 10. En este caso es menos 0.0140. Se va a multiplicar por 670. ¿Cuánto me da eso? Listo. Vamos a comprobarlo a ver si es cierto. Entonces ya lo tenemos acá. Voy a poner este aquí, acá, y acá. Entonces más o menos menos, más menos. Listo. Vamos a simularlo. Obviamente
Obviamente el voltaje en la resistencia 5 y 6 es lo mismo que tenemos del lado contrario, pero negativo. En la resistencia 8 me está diciendo que es menos 496 milivolts. En los cálculos tengo menos 496 milivolts. Es correcto, me dio. En la resistencia 9 tengo menos 9.9 volts. En este caso tengo menos 9.94 volts. Es lo mismo, es un aproximado. En la resistencia 10 aquí en el programa me está dando menos 3.23 volts. En los cálculos yo tengo menos 3.22 volts, que es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los cálculos que hicimos son correctos, son los mismos que me están dando en el programa, viéndolo de esta forma. Ahora, si yo acerco el programa, ustedes pueden darse cuenta que aquí tengo unas flechitas. Eso me está indicando el sentido de la corriente en el circuito. Yo le puedo poner aquí, cambiar la vista. Y si ustedes observan, no sé si se alcanza a percibir, en el programa podemos ver cómo está circulando la corriente. Alcanzamos a ver cómo está circulando. Entonces, eso me está indicando pues, lo que les acabo de comentar en esta parte. ¿Dudas? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que van a hacer ustedes? Lo mismo que hicimos. Ahora, por ejemplo, los cálculos que nosotros hicimos en esta parte, todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, es la comprobación de los voltajes. Esto, obviamente nosotros lo hicimos aquí matemáticamente en base a las corrientes que calculamos, que fueron estas tres corrientes. Creo que aquí ya no tienen problema, ya me di cuenta que aquí sí saben, bueno, ya le agarraron la onda cómo calcular las corrientes, cómo calcular los voltajes ahora, en esta parte. Si se dan cuenta, entonces, esto que yo tengo aquí lo hicimos ahorita, lo hicimos y lo diseñamos en el circuito. Los cálculos son similares. Entonces, ¿a qué me refiero en esta parte? Lo que ustedes van a hacer, obviamente, para las siguientes clases, yo les había pedido su tabla protobor y les había pedido unas resistencias. En esta parte, ¿qué nos haría falta? Nos hace falta armar este mismo circuito con las mismas resistencias en una tabla protobor y observar el resultado que tenemos con el multímetro, tanto para las corrientes como para los voltajes en las resistencias. Lo podemos hacer con las potencias, pero ya sería ya se extiende un poco más el proceso. Entonces, solamente vamos a calcular corrientes en las mallas y voltajes en las mallas. ¿Qué es lo que ustedes me van a hacer a futuro? Me van a hacer una práctica de este tipo, donde me tengan que armar un circuito de 3 mallas, vamos a suponer que con 10 o con 9 resistencias. Tienen que hacer los cálculos que hicieron, tienen que hacer esta parte en el programa y lo tienen que armar en la tabla protobor, y me tienen que tomar capturas de pantalla del multímetro, donde los 3 valores, tanto en los cálculos como en el programa, como en el multímetro, sean similares. Si son similares los 3 valores, los circuitos están bien armados, saben medir voltajes, saben medir corrientes en circuitos eléctricos ya prácticamente. Entonces, cuando ustedes les pidan medir la corriente que circula por, no sé, vamos a suponer, la corriente que circula en el motor de arranque, pues ya lo pueden hacer. Medir la corriente que circula en el alternador, ya lo pueden hacer. La corriente que necesita, ya lo pueden hacer. Entonces, esto es lo que me van a realizar. Hasta ahorita solamente hicimos dos procesos, nos hace falta uno, que es armar el circuito en la tabla protobor, pero bueno, en este caso fueron resistencias al azar. Ustedes, yo les pedí que compararan unas 10 resistencias o unas 20 resistencias de valores diferentes. ¿Para qué? Ustedes me van a armar su propio circuito con sus propias resistencias que ustedes van a comprar y van a obtener sus cálculos. Yo creo que
Vamos a hacer unos 2 ejercicios de estos para poderlos evaluar. ¿Dudas? Les pregunto otra cosa. ¿Tienen este programa? Sí, profe. Bueno, perfecto. Les preguntaba porque a lo mejor va a haber alguno que no lo tenga. Bueno, yo tengo aquí este programa que es el Liveware portable. Obviamente no es necesario instalar este programa, ¿no? Simplemente que lo tengan en una memoria o en la computadora, lo pueden abrir en el momento que necesiten armar un circuito. Pero bueno, si lo tiene la mayoría, no hay problema. Entonces, de esta forma se va a evaluar, pues, esta evaluación. Yo creo que con unos 2 circuitos de este tipo. ¿Dudas? ¿Alguna duda, algún comentario? Entonces, para la otra semana ya tenemos que tener la tabla. Sí, ya para la próxima. Gracias. ¿Mande? Ya, para aquí las baterías, por ejemplo, en este caso, yo creo que el primer circuito que van a armar, van a utilizar 3 fuentes de alimentación. Para el segundo, a lo mejor unas 4 o unas 5 fuentes de alimentación. Pero, ¿qué es lo que van a usar? Van a utilizar de estas pilas cuadradas, de estas de 9 volts. Pueden utilizar cargadores de celular. El cargador de celular más o menos utiliza un voltaje como de 5 volts, 5.2, más o menos por ahí va, en 5 volts. O también con sus otros compañeros, que ahorita ya están en 7º semestre, ellos utilizaban las pilas estas, las triple, las AA, es que no me acuerdo qué voltaje utilizan, es como de 2 volts más o menos, 2.5 más o menos, utilizaban esas, pero con unas 3 pilas cuadradas, con eso, no importa que las fuentes de alimentación sean iguales, solamente que cuando armen el circuito no estén usando las baterías. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo en el cálculo aquí puse 9.2 volts, por ejemplo, pero se me ocurre utilizar la batería, no sé, para conectar, por andar ahí jugando, la uso, y ya cuando estoy en la parte del multímetro, ya la batería ya no tiene 9.2 volts, ya tiene 8.6, entonces si se dan cuenta ya disminuyó 8 milivolts, entonces los cálculos ya van a empezar a variar ahí. Entonces les sugiero que no utilicen las baterías, solamente que midan el voltaje al inicio para poderlo colocar en los cálculos, armen el circuito y cuando midan o cuando ya estén simulando el circuito ya práctico, pues los voltajes no vayan a variar tanto, porque sí me tocó ver en esa parte que sí había variación, y ya las baterías ya después ya no tenían el mismo voltaje, y entonces los cálculos pues se venían hacia abajo, tenían que volver a hacer nuevamente todo el proceso. Por eso les comentaba, pueden utilizar esas pilas cuadradas o de los cargadores, no hay ningún problema. Entonces, ¿alguna duda? No, profe. Aparte de eso. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que me van a hacer como evidencia? Siempre se me pasa a enviar y colocarle sus evidencias. Vamos a hacer lo siguiente. Van a completar los cálculos que ustedes habían hecho con la comprobación de los voltajes ahorita. Van a completar ese ejercicio colocando todo esto. Entonces les sugiero que le hagan captura de pantalla a esta información para que puedan completar ese ejercicio. Van a hacer esto. Si tienen el programa, me van a armar el circuito en el programa. Van a hacer lo mismo que que hicimos aquí ahorita, esta parte. Van a hacer una captura de pantalla a esto que está aquí. Pegan esa imagen en su cuaderno. Y listo, con eso me envían su evidencia de la clase del día de hoy. ¿Dudas sobre lo que me tienen que entregar como evidencia? Bueno, pues yo creo que terminamos la clase hasta aquí. Ya cualquier duda, pues ya me manda mensaje o al grupo o bueno, ya se ponen en contacto para esa parte. Entonces terminamos la clase. Solamente competencia del tema. Gracias, profe. Sí, entonces nos vemos.